Buenos días y bienvenidos al primer capítulo del podcast de Antifrágil. Hoy estamos aquí con María y Beatriz Cosgrove, que son las creadoras de esta clínica tan bonita en la que nos encontramos hoy y de todo un método de entrenamiento que ahora nos contarán ellas un poquito más cómo funciona. Así que nada, que nos contéis un poquito el background, cómo empezasteis en esto y hasta que habéis llegado hasta aquí. Pues nada, muchas gracias a Tatu y a Guille por compartir este podcast con nosotras. Yo soy Beatriz Cosgrove, empecé mi trayectoria profesional hace un montón de años, allá por el 99. Siempre me he dedicado a suelo pélvico, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y bueno, pues en un momento dado de mi trayectoria profesional me di cuenta que las pacientes necesitaban un crecimiento en el sentido deportivo, porque las patologías que llegaban a la consulta siempre se les decía que por tener una patología de suelo pélvico no podían hacer deporte. Y bueno, pues de repente llegó María a mi vida, que ahora os contará también ella, y entonces pues empezamos a trabajar juntas viendo que más que ser una restricción, la actividad física, el deporte y el entrenamiento era un enriquecimiento para ambos mundos. Y bueno, yo soy María Vila, yo soy licenciada en Educación Física y soy fisioterapeuta también. Mi vida laboral en la fisioterapia no tenía nada que ver con el suelo pélvico, pero la vida y las circunstancias me hicieron encontrarme con Bea y me empezó a picar el gusanillo de cómo podíamos enlazar o cómo desde mi experiencia en el mundo de la trauma, en todo lo que tenía que ver con el abdomen, con el suelo pélvico, que para mí eran músculos como podía ser un bíceps o un tríceps o un cuádriceps, pero luego cuando vas profundizando te das cuenta que no tanto, pero cómo podía ayudar yo a Bea en su trabajo, que se centraba solo en lo que tenía que ver con las patologías del suelo pélvico, cómo podía aportar yo algo. Entonces empezamos a colaborar y a trabajar juntas y vimos que faltaba eso, que las mujeres que salían de una patología relacionada con el suelo pélvico, con el abdomen, se curaban, o nosotros ayudábamos a que mejorara su sintomatología, pero volvían tiempo después y nos volvían con síntomas parecidos a lo que tenían, y el factor común de todas ellas es que habían empezado a retomar su actividad física habitual. Y ahí Bea y yo nos mirábamos y decíamos, ¿qué está pasando? Y empezamos a buscar de qué manera podíamos ayudar, o primero a detectar cuál era el problema, y el problema es que no hacían una transición desde curarse de su patología a retomar la actividad física. Y entonces dijimos, jolín, si en otras patologías de rodilla, de tobillo, se hace ese proceso de readaptación, y sin embargo con todo lo que tiene que ver con el abdomen y el suelo pélvico, nadie estaba pendiente de cómo estas mujeres podían transitar hacia retomar su actividad. Y ahí es donde empezamos y donde, pues como todo profesional, te empiezas a comer la cabeza de cómo les puedes ayudar. Y a partir de ahí, pues bueno, poco a poco fue surgiendo lo que hoy día es el método TAD. Claro, porque para alguien que no sepa de este mundo, un usuario normal, ¿cómo le explicaríais qué se hace en este método de entrenamiento, en el método TAD? Pues a ver, es un método de entrenamiento, por poner distintas características así de que a la gente le pueda sonar, es un entrenamiento funcional, es decir, buscamos devolver la función de toda esa parte central del cuerpo, pero involucrándola en ejercicios que hacen en sus entrenamientos habituales. O sea, nosotras no nos hemos inventado unos ejercicios concretos, la gente entrena ejercicios tipo sentadillas, empujes, tracciones, giros, pero dándole especial importancia a cómo está trabajando esa musculatura, abdomen, suelo pélvico y zona lumbar, para que ese ejercicio sea funcional y no sea lesivo. Pero no deja de ser un entrenamiento funcional, pero hay que tener ciertos criterios o ciertos cuidados en cómo está trabajando esa musculatura, qué está haciendo esa musculatura. ¿Y a nivel de fisioterapia, qué implicación tiene? A ver, de hecho, este podcast lo estamos grabando en el centro donde trabajamos. En este centro tenemos dos proyectos que conviven, profesionales. El de la parte de fisioterapia pura y dura, en el que abordamos patología de todo lo que tenga que ver con el abdomen, el core, el suelo pélvico, pero una vez que esas pacientes han superado la fase de su patología recuperada, se les hace la adaptación o la readaptación al entreno. Entonces, esos son nuestros proyectos, la parte de entrenamiento, que se adapta a cualquiera de los procesos de entrenamiento de un paciente o de una persona sana, porque también tenemos gente sana que entrena con nosotras, y la parte de camilla, trabajo en sala y recuperación de cualquiera de las disfunciones del CALP, que es el compartimento abdominolumbo-pélvico, que es lo que nosotras tratamos. Claro, que yo creo que al final no es tan diferente lo que hacemos nosotros. Al final
nos llega una patología, si tiene que pasar por fisioterapia, pasa por fisioterapia y una vez que pasa por ahí, pasa por ese periodo de readaptación y rehabilitación, readaptación en su actividad. Lo que ocurría era que, lo que decía María, todo eso que era un protocolo de trabajo muy pautado y ordenado en una patología de rodilla, por ejemplo, en una patología de abdomen o en una cirugía abdominal, o incluso después de dar a luz, no se tenía presente. Entonces lo que hemos hecho es aglutinar en un mismo espacio todo el abordaje de una persona, de la sana por supuesto, pero de la que tiene una lesión, ya sea circunstancial o un trauma o una cirugía, y pueda estar acompañado en todo su proceso desde que entra hasta que puede volver a realizar un entrenamiento de la manera pues más cañera que quiera. Claro. Sí, es verdad que la mayoría de gente tiende a restringir, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar ahora. Tú ya este tipo de actividad, tú ya este tipo de vida, tú ya este tipo de... Sí. Y esto es algo nuevo. Y los fisios en suelo pélvico, cuando llegó María, esto era así. Tú tienes una patología de suelo pélvico tipo dolor pélvico crónico, ya no te puedes mover nunca más. Y atención, cuidado con el frío, y cuidado, todo eran restricciones, efectivamente. Y el deporte era la más. Y yo venía de todo lo contrario, de al revés, de intentar recuperar a la gente, pero claro, por una rodilla, por un tobillo. Pero mi obsesión fue meterme en este mundo y decir, no puede llegar una mujer que para ella su vía de escape de sus problemas familiares, de sus problemas laborales es hacer deporte. No podemos llegar y decirle, olvídate, ya no vas a poder. Claro. O sea, tenemos que ver la manera de ayudarle a hacer esa transición, que evidentemente algunas veces el proceso es largo, difícil y algunas limitaciones va a tener y no va a poder volver a exactamente lo mismo que hacía antes de haber tenido un bebé o de haber tenido 3 partos o de haber tenido una cirugía. Bueno, pues claro que pueden existir limitaciones, pero de ahí a decir un no rotundo de primeras, yo me negaba, y cuando me encontré con Bea, que venía del mundo de la fisioterapia súper restrictiva, dije, no, tenemos que buscar la manera de cambiar esto. Claro, yo creo que es algo que nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos del mundo del CrossFit, y sí que ha habido mucha gente que nos ha llegado, pues el traumatólogo, el fisioterapeuta me ha dicho que no puedo hacer CrossFit sin saber qué supone para esa persona el CrossFit. Muchas veces ya no es solo la actividad física, sino que a nivel social es su vida. Hay gente que su vida la hace dentro del box o dentro del campo de fútbol, donde tienes a sus amigos, y no todo es la actividad física. De hecho, os voy a dejar ya un titular. No hay deporte ni actividad física malo o perjudicial. Hay cuerpos o estructuras concretas o grupos de estructuras en un cuerpo que no están preparados en ese momento para hacer eso, pero no podemos decir, y se ha demonizado, que las mujeres no deben correr, no pueden hacer abdominales clásicos. Depende de cómo estén esas estructuras en ese momento preparadas para ello, sin decir con todo esto que no haya deportes o actividades potencialmente lesivos, porque sabemos que sí, pero no podemos demonizar o un tipo de deporte decir se acabó, nunca más. Claro. Y hablando de que hay muchos tipos de deportes y que os llegará chicas, chicos que vienen de sus actividades, ¿qué opináis sobre las corrientes que está habiendo ahora de entrenamiento, específicamente el CrossFit? Bueno, si queréis lo que sea, lo no, que sea, puede ser el CrossFit, o llámalo entrenamiento funcional, o llámalo pero hay importantes la corriente actual. Es verdad que el CrossFit está teniendo mucho auge y ya hablaremos si hay que hablar y diferenciar un poco entre hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres, el CrossFit, la estructura que tiene, si se respeta tal cual, hay una parte importante de la sesión de CrossFit, que es la parte de fuerza, que si no está bien gestionado por los entrenadores, la técnica y tal, todo entrenamiento de fuerza con cargas importantes o cargas por encima del 90% o del 85%, suponen para el complejo abdominal-lumbopélvico un estrés importante. Entonces hay que tener cuidado y ver si esa persona está adaptada y puede hacer esa parte de la sesión de CrossFit. Y en la parte del WOD, pues bueno, entramos en temas de fatiga y del descontrol neuromotor que puede existir con fatiga. Pero vuelvo a lo mismo, yo no lo sé, y aquí a lo mejor vosotros sabéis lo que tenéis que decir, si se adapta esa sesión de CrossFit para cómo está esa mujer en ese momento, si ya no se puede llamar CrossFit o no, porque ahí entramos también en muchos conflictos. En la mayoría de casos no, pero sobre todo porque no creo que haya conocimiento para poder trabajar sobre eso. Y ese es el problema, que verdaderamente no hay un trabajo basándose en este tipo de situaciones. Y sabiendo, oye, pues mira, si eres una chica tenemos que controlar este tipo de trabajos. Ojo que yo he dicho las mujeres, pero
También supongo hombres, que ¿no? en hombres con unas limitaciones de movilidad muy importantes a nivel lumbopélvico pueden generar, hay muchos movimientos de halterofilia o gestos de halterofilia que si no hay una buena movilidad pueden ser lesivos si se trabaja con cargas está altas. claro que- Aquí ya me meto en terreno que tampoco controlo. Sí que está claro que pero- es algo que entre mujeres es muy común, porque además el que trabaja con chicas lo sabe y te lo dicen, oye, tengo problemas de tal, y bueno, y es algo común, entonces es algo que tenemos que trabajar sobre ello y tenerlo en cuenta. Claro, es que CrossFit sea algo malo, pero tiene que crecer hacia, por ejemplo, estos sitios. Está claro que tiene que seguir creciendo si quiere La duda es beneficiar si a todo los el mundo. puristas seguirán entendiendo que eso sigue siendo CrossFit adaptado o ya no lo podemos llamar CrossFit. Claro. Sí, es CrossFit, porque Eso ya CrossFit es. no hay algo, no se puede decir que CrossFit sea esto o lo otro. CrossFit es entrenamiento de fuerza, resistencia, es algo concurrente, ¿vale? Que habla de entrenamiento funcional, ¿no? Entonces que no es algo que tú puedas definir. ¿Cómo? ¿Qué contenidos? ¿Esto es funcional o no? Eso cómo lo Claro, sabes. pero Entonces es algo que seguramente está... en el CrossFit puede que ocurra un poco lo que ha pasado con Pilates, que el origen de Pilates es uno y lo que luego ha ido derivando y lo que se ha ido crecido. adaptando para la población, para que todo el mundo, no sé si con el CrossFit podrá pasar eso, ¿no? Que acabe siendo algo como el teléfono estropeado, que llegue un momento que todo el mundo diga yo hago sesiones de CrossFit y alguien que viene de un CrossFit originario y tal te diga esto es un entrenamiento funcional. Sí, Que me es que parece no creo que- fantástico, Sí, 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 pero sí. ya esto ya no es CrossFit, esto es un entrenamiento funcional. Sí, pero no creo que pierda su esencia precisamente trabajando sobre lo que le pasa a alguien, ¿no? Sobre esa situación que tiene alguien. Precisamente eso hace que sea CrossFit y que sea algo para ese alguien, ¿no? Es decir, entrenar siempre es trabajar con alguien y adecuarte a esa persona, persona. ¿no? Entonces, Es que aquí pueden salir muchos temas muy conflictivos de cómo se trabaja Sí, en el mundo claro. de la actividad física, Claro, eso de era- clases grupales de mucha gente, Crea conflicto. Que crea Crea conflicto. conflicto. Crea conflicto. a ver, es que verdaderamente si tú tienes a 25 personas, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Porque tienes chicos, chicas, jóvenes, viejos, lo que sea. Entonces, tú verdaderamente tienes que tenerlo todo muy claro para que la gente se lleve siempre una cosa buena. Exacto, y Un me parece muy entrenamiento complicado bueno. para el Es entrenador difícil. poder ser eficaz o generar Difícil. beneficios en personas en grupos tan numerosos y con unas características Tan físicas diferentes, tan diferentes. Entonces, bueno, pero esto es como todo. El cliente, entre comillas, tiene que saber cuando entra un tipo de actividad, dependiendo de las características de esa actividad, qué beneficios va a encontrar y va. Pero bueno, hemos hablado sobre el CrossFit, pero hay otras actividades que también están muy de moda, así que... Y si una chica, por decir chica en este caso, os dijera que quiere hacer CrossFit, pero que tiene problemas de orina, que se orina cuando no, por falta de control, ¿qué le diríais? Pues mira, justo esto que estás comentando ahora era lo que iba a comentar también yo en relación a lo que decíais María y Tatu. Si el problema no es la actividad que se realice, sino qué fisionomía, qué biología y anatomía tenga la persona que está realizando esta actividad. Y dependiendo de esa anatomía, este cuerpo va a reaccionar de una manera ante un estímulo. Es decir, que lo que creo que tenemos que tener claro es en qué circunstancias este entrenamiento está siendo demasiado para ese cuerpo y el cuerpo no está pudiendo resolver esa gestión o esa presión intraabdominal de una forma correcta. Y ahí es donde dos gremios tan diferentes, pero a la vez tan involucrados como la fisioterapia o los fisioterapeutas y los entrenadores, e incluso nuestros propios clientes tienen que tener claro que si yo tengo un signo de alerta como una incontinencia, pueden pasar varias cosas. O que yo tenga un problema de base importante, o que el ejercicio que me están poniendo sea demasiado para mi cuerpo, o que lo esté ejecutando mal. Es que pueden pasar una serie de circunstancias y no todas van a depender de lo mismo. Entonces, debemos ser coherentes y tener presente que la responsabilidad del trabajo que hacemos, ya sea en mi camilla diciendo, ok, sí, puedes hacer un entreno de CrossFit, bien, pero tienes que saber que si ocurre cualquiera de estas circunstancias, tienes que pararte a analizar por qué estás teniendo un mal funcionamiento en tu calva. Y perder la orina significa que no están funcionando las cosas como tienen que funcionar. Nos pongamos como nos pongamos. Si en alguno de los ejercicios que hagamos se nos escapa la orina, se nos escapan los gases, perdemos la postura, el abdomen se va, cualquiera de estos signos son
alertas de que el ejercicio no está bien ejecutado, no estamos soportando el peso o que nuestro CALP tiene una patología. O sea que podemos decir que una pérdida de orina, sea la edad que sea, es algo anormal. Efectivamente, nunca va a ser fisiológico. Nunca. Lo que pasa es que eso lo hemos visto muy fácil. Cuando alguien hace cualquier ejercicio y le pega un pinchazo en la zona lumbar, enseguida para. Pero Exacto. las mujeres hemos asumido que las pérdidas de orina, por el motivo que sea, se asume que es algo normal y que pasa. Porque, oye, hija, ya has tenido 3 bebés, ¿qué quieres? ¿Qué menos que tengas algún escape de orina cuando pegas 4 saltos en el gimnasio? No, jamás se puede asumir eso como algo normal. Claro. Nunca. Y si os viniera una persona que no ha practicado prácticamente deporte y os dijera, yo lo que quiero es salud, ¿qué deporte le recomendaríais que hiciera? No tiene por qué ser un deporte específico. ¿Qué recomendación le haríais que hiciera de actividad física? Bueno, buena pregunta, ¿eh? antes de decirle qué tiene que hacer, si tú quieres montar en bici, a ti te hacen un estudio de cómo te colocas en la bici. Si quieres comprarte unas zapatillas de deporte, te hacen un estudio de tu marcha y luego te dicen cuáles van a ser las adecuadas. Si tú nunca has hecho deporte y quieres hacer algo, por ejemplo, suavecito, pues no te vamos a poner en una valoración, pero si quieres hacer un deporte un poco más exigente y tienes ciertos años y a lo mejor te han operado de algo o no, o a lo mejor has tenido hijos o no, lo suyo sería que te hicieran una valoración si tienes la sospecha de que algo en tu core no está funcionando. Y una vez hecha la valoración ya podrías elegir, por ejemplo. Entiendo. Pero si nunca has tenido patología ni nada, pues la elección del deporte va a depender. Lo que pasa que ahí yo sí que les diría que si nunca han hecho deporte y van a iniciar algo, yo les diría, si algo te resuena o algo quieres, dímelo, si no yo te puedo hablar de qué tendencias hay ahora mismo, pero sí tiene que hacer una transición, porque tú no puedes coger, si no has hecho nunca deporte y de repente meterte a un crossfit o meterte a hacer un triatlón o meterte a hacer un deporte que no tienes una base. Entonces yo te diría, cógete, si puedes, si tu economía te lo permite, cógete un entrenador personal que te haga ese proceso, que adapte a tu cuerpo para que luego te puedas adaptar o iniciar en la actividad que te apetezca. Claro. Yo les propondría eso. Si no es un entrenador personal, ahora existen muchas variantes y hay entrenamientos semipersonales en grupos reducidos en los que hay bastante individualización del proceso. Entonces, es que yo creo que eso es a lo que tenemos que tender, que la forma de entrenar, sobre todo con gente con poca experiencia anterior y que quiere iniciar, haya un buen seguimiento. Luego ya los cuerpos lo aguantan todo. Sí, es verdad que la mayoría de gente no se lo puede permitir, o no creemos que se lo pueda permitir la mayoría de gente que se comience con algo tan individual, ¿no? Pero La es gente que es la garantía de que luego, o sea, se trata de no asumir riesgos. Y cuanta menos información tenga la persona que se hace cargo de ti, de quién eres, menos va a adaptar su trabajo a ti. Y es cuestión de cambiar un poco mentalidades y de asumir que de verdad la salud es importante y nos gastamos mucho dinero en otras cosas que quizá no son tan importantes como la salud, y cada uno es libre de dar importancia y prioridad en su vida a lo que quiera, pero creo que la salud, a priori todos queremos estar sanos. Claro. Y hoy día hay muchas fórmulas y creo que de los que aquí hacemos entrenamientos nos podemos plantear un entrenamiento con 3, 4, 5 personas. Una vez que les conoces y una vez que a lo mejor sí que has hecho una buena entrevista personal, sabes cuáles son sus antecedentes deportivos y todo, puedes hacer un entrenamiento bastante específico e individualizado con grupos de entre 3 y 5 personas. Y creo que eso sí que es mucho más asequible para personas que pueden individual, pues mucho mejor. Yo también entiendo que hay muchísima gente que no lo va a hacer de primera, solo que va a pensar, no, esto no, yo voy a ir al gimnasio, voy a ir a tal, y a esa gente también hay que intentar pues, darle una premisa, ¿no? Porque a mí mucha gente pues, se me acerca y me dice, Fernando, ¿qué hago para entrenar? Y esa premisa es la que queremos saber vuestra, es decir, entrenamiento de fuerza, resistencia, combinado, o sea, quiero mí, saber o sea, cómo... Para mí, lo que pasa es que es lo que hago, yo les enseño primero, yo y Bea desde la fisioterapia también, que aprendan a sentir su cuerpo. Ellas les necesitamos dar herramientas que tengan cierta autonomía para que cuando lleguen a ese gimnasio y pregunten, lógicamente, porque para eso están los entrenadores, oye, ¿qué puedo hacer y tal? El entrenador, que es su primera toma de contacto con esa paciente, a lo mejor te manda una serie de ejercicios, le hace una planificación que seguramente esté muy bien, pero si la paciente no ha habido posibilidad de una entrevista personal, el entrenador no sabe sus antecedentes, siempre hablo de pacientes, pero por clienta también puede ser, tiene que tener autonomía para detectar si un ejercicio, una serie de ejercicios, una sesión en concreto le ha sentado bien o no le ha sentado bien.
donde todo el mundo tiene muy claro si me ha sentado bien a la rodilla o no, o a la zona lumbar o no, porque detectamos muy rápido los síntomas. Pero a nivel de abdomen y de suelo pélvico, sin irnos a pérdidas de orina, que es muy llamativo, a una sensación de prolapso, de bulto, de pesadez a nivel vulvar, hay otra serie de síntomas o de signos no dolorosos, porque el dolor lo notas, que una mujer, por lo menos una mujer, porque es más importante en la mujer poder prevenir todas estas cosas, tiene que saber detectarlos. Entonces, lo primero es darle herramientas para que lo sientan. Todos sentimos un bíceps cuando trabaja, pero de verdad sentimos cuando está trabajando el suelo pélvico, cuando está trabajando bien el abdomen o la zona lumbar. Entonces, para mí toma esta herramienta. Y eso son 2 sesiones de fisioterapia de la forma en la que trabajamos nosotras. 2 sesiones lo sienten y lo van reconociendo, lo tienen que practicar, lo tienen que involucrar en sus entrenamientos, pero para mí toma esta herramienta. Con eso yo ya tendría mucho ganado. Luego ya con quien entrenen, cómo lo hagan, bueno. La verdad es que tu pregunta es muy buena, pero es una pregunta que tiene que ir totalmente adaptada a la persona que la haga. Totalmente. Y creo que el buen trabajo es el que se adapta al que tenemos enfrente de nosotros. Fuerza o función, es que va a depender también. Pero creo que tenemos una gran responsabilidad y sobre todo vosotros porque sois la primera línea de abordaje de personas que creen estar perfectamente sanas y que 6 meses después de haber empezado a entrenar su cabeza está mucho mejor colocada y tal vez todo su cuerpo sí, excepto determinadas partes que te dicen es que desde que he empezado a entrenar me he dado cuenta de que tenía ciertos problemas de base. Ese es el problema que hay que poder detectar antes de empezar un entreno porque ahí es donde vas a evitar que aparezca. El dar marcha atrás genera frustración en el cliente porque tiene que parar ese ritmo genial que llevaba, esa búsqueda de ahora tengo que buscar un profesional que se haga cargo de una patología que se me ha desarrollado en un gimnasio. Pues si pudiéramos evitar este camino y directamente ir bien todos juntitos de la misma mano, pues creo que la sensación de frustración del cliente no aparecería nunca y mucho mejor una satisfacción porque somos un equipo que todos funcionamos de la mano. Claro. Yo solo haría un matiz a esto que habéis hablado y sería preguntarle a la persona que le gusta. Eso. Porque si alguien llega que no ha hecho deporte nunca y le dices haz esto, probablemente dure una semana, 2 semanas. Al principio es muy fácil estar motivado, claro. Pero si no te gusta de verdad, yo creo que lo vas a dejar muy rápido. Y aunque todos sepamos que hoy día es importante el trabajo de fuerza en una mujer y ganar algo de masa muscular en una mujer y sobre todo en edades de menopausia y demás por temas de osteoporosis, todos tenemos claros los profesionales cuáles son los objetivos o cuáles son cosas imprescindibles para entrenar en una persona y que si es un entrenamiento completo mejor. Pero primero hay que enganchar a la persona que entrene y no puedes llegar y ponerle y meter un entrenamiento de fuerza en el que al día siguiente esté que no se puede ni mover. Entonces yo creo que al principio es engancharles, darles herramientas para que sepan detectar lo que les sienta bien y lo que no, y a partir de ahí los objetivos están ahí, todos tenemos los objetivos y las metas finales, ya iremos llegando, todo esto es un proceso. Esa es la parte más difícil, ¿no? La primera sesión o esa primera parte del proceso, que a veces creemos que es muy sencillo para ellos, pero no lo es. Y ese criterio, tenemos que tener ciertos criterios para crear una buena primera sesión o una buena primera semana o 4 primeras semanas de alguien. Y eso es complicado. Encontrar algo que les motive, que no les genere ningún tipo de lesión ni nada, porque también te vienen exigiendo que quieren además que los entrenamientos sean entretenidos, divertidos y además notar que han sudado, que se han cansado y que dices, bueno, no hay que hacer tampoco barbaridades para el hecho. Entonces, no es fácil ni para los entrenadores ni para los fisios y entrenadores que estamos aquí intentando unir los dos mundos. ¿Qué criterio diríais? Rápido. Un criterio rápido que tú le preguntas y sabes si puede tener problemas de... El primero si has sido madre. Ese es el primero. En mujeres es lo primero que tienes que preguntar. Si has estado embarazada... 4 o 5 preguntas que tú hagas, pim. La básica es si has estado embarazada o si has tenido tenido cirugías abdominales, seas hombre o mujer. Y una que es importantísima es si tienes dolor. En alguna parte de la zona abdominal o... Si tienes dolor tienes que rápidamente decir necesitas una valoración antes de empezar a entrenar conmigo porque tú te vas a curar las espaldas y a proteger evitar lesionar a tu cliente, pero esas son las más habituales. Una cosa que yo os he escuchado muchísimas veces hablar es de un abdomen competente. ¿Cómo definiríais un abdomen competente? Pues empiezo yo y luego sigues tú, ¿te parece? A ver, el abdomen competente es aquel abdomen
que reacciona de forma automática, este concepto es importante, ante cualquiera de las solicitaciones que tú hagas de él. Es decir, que cada vez que yo tenga que hacer algo con mi cuerpo y mi abdomen tenga que gestionar las presiones intraabdominales, sujetar a mi columna, permitir que mi cuerpo se desplace y mantener a las vísceras abdominales y pélvicas en su sitio, quiere decir que todo ha funcionado correctamente. ¿Esto se entiende? Sí. Vale, pero en la práctica no es tan fácil de entender, porque tú ¿cómo sabes que un abdomen está siendo competente? Bueno, pues eso es lo que nosotras empezamos a enseñarle a la clienta, a que ella detecta cuándo su abdomen es competente y cuándo no, pero hemos hecho una historia clínica en la que hemos podido decirle, vale, es que además si tienes este y este síntoma, no solamente es que yo lo vea como entrenadora, que ahora os dirá María, significa que tu abdomen no se está comportando como se espera en la circunstancia o en el escenario que tú le estás poniendo. No tengo mucho que añadir, porque es verdad que lo ha dicho bien, pero es que vuelvo a lo mismo de antes. Es que lo primero es que, claro, cada persona tiene que entender y sentir cuándo está siendo competente o no, y cuándo lo está haciendo, cuando está haciendo bien su función. El problema es que no hay una única función, o sí, porque yo a las pacientes siempre les pregunto lo mismo. Digo, tú en una palabra, ¿cómo me resumirías? ¿Cuál es la función en una palabra? Os lo pregunto a vosotros. ¿Qué me diréis qué tiene que hacer una musculatura abdominal? ¿Cuál es su función? En una palabra. Contener. ¿Vale? Estabilizar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, diría sostener. Os englobaría sostener ambas cosas que habéis dicho vosotros, contener y tal, porque no solo tiene que contener las vísceras, y no solo tiene que estabilizar la zona lumbopélvica, lo tiene que hacer todo a la vez. Y al mismo tiempo me tiene que permitir moverme de manera armónica, libre y sin que ninguna estructura sufra. Y además no lo puede hacer solo, que aquí entramos en una cosa que por eso nosotros hablamos de CALP, porque el abdomen solo no puede hacer nada. Necesita un suelo pélvico competente y necesita una zona lumbar competente. Y un diafragma torácico. Móvil y libre. Todo. Entonces, no es tan fácil, se habla mucho de lo que es el core. Nosotras incluimos la palabra, o nos gusta más hablar de CALP, porque creemos, y no sé si me confundo, que tradicionalmente en el mundo de la actividad física el core hablaba de musculatura. No, hay muchas otras estructuras que no son solo musculares, y por eso hablamos de CALP, porque hay estructuras aponeuróticas, neuromusculares, incluyendo los órganos. O sea, claro. Puede haber un estreñimiento por un mal funcionamiento de la parte músculo-aponeurótica, y estamos hablando de un estreñimiento, un mal funcionamiento del tubo digestivo. Pero es que esto puede generar una falta de competencia abdominal, porque si yo tengo una digestión más pesada que me genera una hinchazón abdominal, ¿quién está sufriendo? Ese complejo, pero además, en concreto, ese abdomen, que por mucho que yo lo quiera fajar y meter, no puedo. Estás sosteniendo siempre una presión, ¿no? Claro, entonces intentar separar por partes es muy complicado. Esto, pero aunque parezca complicado, es maravilloso, porque en el fondo, cuando respetas la fisiología y trabajas un sistema completo, pequeños cambios o pequeñas variaciones en tu forma de entrenar generan grandes beneficios y pocas lesiones. Entonces es como, wow, ¿me estás vendiendo una moto? No, porque llevamos muchos años trabajando en esto y nos hemos dado cuenta que armonizando el sistema, trabajando la respiración, eso es mucho más eficaz y positivo que decirle a alguien que no se mueva y que no haga un entrenamiento. Es mejor adaptarlo que pararlo. Claro. Yo me ha quedado muy claro, pero me quedo con una cosa que has dicho tú, que has hecho énfasis, y has dicho que es una respuesta automática. Sí. Y yo he escuchado muchas veces que se recomienda utilizar ejercicios como Kegel, creo que se llama, ¿verdad? Que son contracciones voluntarias, o incluso decirle a una mujer que cuando estornude o cuando tosa, que apriete para evitar esa distensión, esa pérdida de orina. Sí. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, a ver, te contesto un poco al hilo de lo de los abdominales, porque si nosotras hemos hablado todo el tiempo del complejo abdominolumbopélvico, si definimos claramente para que quien nos escucha tenga claro cuáles son los grupos musculares que forman parte de este complejo, empezaríamos por debajo. Esto es como si fuera una cajita con 6 paredes. La parte de abajo sería el suelo pélvico, la parte posterior sería la región lumbar, la parte lateral serían oblicuos y la parte anterior sería abdominales y la parte superior sería diafragma torácico. Vale. De todas estas estructuras musculares que hemos hablado, la mayor parte, o sea, todas ellas, la mayor parte del contenido de sus fibras musculares es de contracción automática. La vía de activación neurológica de estas fibras musculares es automática, no depende de la voluntad.
¿vale? Es decir, que ni la contracción voluntaria del abdomen preparándome ante un esfuerzo, ni la contracción voluntaria de los músculos del suelo pélvico, que esos son los ejercicios de Kegel, son 100% eficaces. No son ineficaces, pero no son 100% eficaces y además podrían generar lesiones. Porque al hacer una activación desde el punto de vista voluntario, no se están involucrando todas las estructuras musculaponeuróticas que deberían estar de forma fisiológica. Es como si fuera un a capón. Y a capón las cosas no funcionan igual, ¿vale? Si realmente nuestra postura dependiera de nuestra voluntad, sería un auténtico despropósito. Porque igual que me preguntáis, ¿y entonces si yo contraigo la pared abdominal para hacer un ejercicio, vosotros dos seríais capaces de contraer L1, L2, L3, L4, L5 antes de levantar un peso? No, pero estamos diciendo que forman parte del core y del calp. Nadie habla de activar los multífidos antes de pero sí se habla de activar el transverso antes de un ejercicio. Y son músculos igual de importantes porque dan estabilidad a la zona lumbar, igual que el abdomen la da por la parte de delante. Entonces, aparte que hay muchos estudios que el tiempo de respuesta ante una musculatura que tiene que sujetar, tiene que sujetar en estímulos imprevistos. Entonces, cuando tú lo haces voluntario, nunca el tiempo de respuesta va a ser exactamente clavado y perfecto y anticipándose a que empiece a haber esa inestabilidad, sea por un aumento de presión o sea por una inestabilidad. Entonces, tanto los ejercicios de Kegel como las activaciones voluntarias previas a un ejercicio no son 100% eficaces, dan una falsa sensación de protección. Y eso es fácil verlo, aparte de los estudios que hay, pues con un estudio de biofeedback, viendo cómo responden los tiempos de respuesta ante un ejercicio y intentando hacerlo voluntario, dejando que no sea voluntario. Hay muchas maneras, yo creo, hoy día de demostrar que no es lo más eficaz y da una falsa sensación de protección, que eso es muy peligroso. Es potencialmente lesivo. Y luego, además, añadimos también que en determinadas prácticas deportivas de alto nivel, el nivel de concentración de la persona que está entrenando es muy alto. Y por otra parte, el nivel de conciencia, ya no del abdomen, pero sí de los músculos del suelo pélvico, no es tan alto como creemos. Entonces, pensar que estamos teniendo todas las variables de un ejercicio controladas y además la contracción voluntaria de los músculos del suelo pélvico, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, con las caras que estáis poniendo, imagino que la pregunta vuestra y la de la gente que está escuchando es: bien, y entonces si no puedo protegerme o no puedo anticiparme, tanto con mi abdomen como con mi suelo pélvico, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues esa es parte también del método TAD. Ciertas estrategias que ayudan a tener un nivel de activación o de prevención de estos músculos que son automáticos para que cuando hagamos ciertos ejercicios puedan reaccionar de una forma óptima. Y algo tan sencillo como cuando hacemos yoga, por ejemplo, que nos dicen que nos autoelonguemos, tal vez este comando sea mucho más útil que decirle a alguien que contraiga su suelo pélvico para protegerse. Así un poco por dejaros el caramelito. Sí, yo es algo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros, como entrenadores de CrossFit, lo vimos mucho. Creo que muchas veces se le dice a un atleta que tengas delante, le dice, se aprieta el core. Y él te dice, ¿qué cojones? ¿Cómo aprieto eso? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Eso qué es? ¿Y cuánto tiempo dura? Eso es lo que te iba a 5 decir. segundos O sea, y se va. Igual cuando le dice recto, se pone recto, la mesa, a los 5 segundos se ha ido. Entonces, por eso ¿cómo entrenarlo? Esa es la pregunta. Pues hay estrategias y hay maneras, y a nosotros nos costó unos años ir descubriéndolas, en las que puedes preactivar de manera refleja, no diciéndole al cliente mete el ombligo hacia la espalda, cierra la vagina o cierra el ano. Hay otras maneras que no son órdenes directas, en las que vamos a engañar a estos músculos que tienen que sujetar para que empiecen a estar activos y empiecen a sujetar antes de empezar el ejercicio, para que cuando ejecutemos el ejercicio ya están alerta y van a poder responder de la manera adecuada, porque ya hemos iniciado esa vía de activación refleja antes de que empiece el ejercicio, con lo cual luego la adaptación va a ser mejor, siempre y cuando no nos pasemos. Si le metemos un ejercicio con una dificultad o una carga que nos pasamos, por mucho que hayamos activado esa vía, va a decir, no puedo, me ha sobrepasado mi capacidad. Entonces, bueno, pues hay que jugar con eso. Además, has utilizado cosas que conocen ellos, como meter el ombligo hacia adentro, como cuando nosotros quizás queremos que alguien que levante una barra, no le decimos tira del codo hacia arriba muy rápido, le dices salta hacia arriba, utilizas cosas que conocen. Y a partir de eso sí que construyen ese movimiento. Pero nosotros no le decimos mete ombligo hacia adentro, eso ya es una orden directa, nosotros no decimos eso.
Utilizamos otras estrategias que no podemos ponernos, no porque no queramos, nos encantaría hablar del método Hay privacidad. pero no nos vamos a meter en eso, pero hay muchas maneras de... Pues precisamente eso es lo que piensas cuando ves una clase de este tipo de suelo pélvico y dices, ¿y esto yo cómo me lo llevo a la vida o a su deporte? Es decir, simplemente darle trabajo a ese músculo de manera consciente lleva a que luego en su vida... Pero ese es el problema de los músculos del suelo pélvico, que no son un bíceps. Y ni siquiera el bíceps. Pero ni morfológicamente, porque la forma del bíceps nada tiene que ver con la forma de los músculos del suelo pélvico, ni neurológicamente ni histológicamente. Cómo se activa uno y cómo se activa otro no tiene nada que ver. Entonces no podemos entrenarlos de la misma manera. Tendremos que pensar cómo generar un recurso que despierte a un músculo que puede que esté dormido, o repararlo si ha tenido una lesión, o simplemente mantenerle el tono y su capacidad de activación en su justa medida. Nos equivocamos al pensar que tenemos que hipertrofiar un suelo pélvico porque también hipertrofiamos un bíceps. No es un músculo susceptible de la hipertrofia. Su papel no es ser fuerte. Su papel es poder vencer una carga manteniendo la respiración, la continencia, la postura, la columna y permitiendo un movimiento. Eso no requiere la fuerza. Requiere ajustes. Eso, exacto, la adaptabilidad. Como cantidad, si ¿no? partimos, Es algo... y los ajustes van a ser mejores en cuanto a que todo el sistema, todas las estructuras que influyen unas en otras estén bien equilibradas entre unas y otras, porque si alguna estorba, va a estorbar al conjunto. Es una tontería, pero en un equipo, siempre hemos jugado de pequeños, un equipo en el que teníamos al malo de la clase, que es que era muy malo y nadie lo quería en su equipo, porque como que te estorbaba, hacía que jugaras peor. Y decías, bueno, pues no le pasamos y ya está, pero no era posible, es que te estorbaba. Lo poníamos de portero. Pues le poníamos de portero. Pues pasa un poco eso, en cuanto una estructura del calp está desajustada, con un exceso de tono o al revés, o con una fibrosis porque ha habido una cicatriz, porque te han hecho una cesárea, pues a lo mejor ese músculo no está trabajando bien y está haciendo que todo el sistema no trabaje bien. Entonces hay muchas cosas que equilibrar, más que fortalecer o que tonificar. No se puede hablar de fortalecer ni el calp, hay que equilibrarlo, normalizarlo y ahí empezarán a salir las respuestas normales. ¿Te imaginas a un chico que practica paddle surf, stand-up paddle, para los que están más allá de las fronteras, hipertrofiado, como si fuera culturista? ¿Sería capaz de sujetarse encima del agua? A ver, sobre todo creo que no sería lo que Sería decanta que lo haga bien o mal. Pero le costaría mogollón porque tendría mucha masa muscular, pero con dificultades para adaptarse a ciertos ajustes muy finos. Sí, quizás se ve también en un maratoniano. Eso es. Que no es quizás el biotipo más adecuado para su actividad, que sea muy hipertrofiado y muy grande. Quizás. Sí, pues sí, lo entiendo a lo que referís. Pues la idea es esa, que si esa es tu actividad profesional porque vives de ello, no vamos a juzgarlo ni muchísimo menos. Pero cuando estamos hablando de deporte saludable, claro, es interesante proponer otros modelos de deporte saludable y no solamente modelos que están sometidos a la estética, que muchos de ellos responden a quiero tener un six-pack marcado. O por lo menos establecer unas bases saludables y luego a partir de ahí que cada uno asuma. Deriva hacia lo que quieras, pero que todos tengamos una base saludable y que no nos vayamos a buscar objetivos para los que nuestro cuerpo todavía no está preparado. Y en una situación normal de salud, es decir, quitando embarazo, quitando cualquier factor externo. Hoy día nadie está saludable. Dos personas iguales, hombre y una mujer, debería ser diferente, debería cambiar algo en la actividad física que practican respecto entre hombre y mujer. Habría que tener en cuenta la edad. Por debajo de los 30 años, 35 nos daría un poco igual. Joder, os habéis sido jóvenes, ¿eh? Bueno, yo lo he lanzado un poco así a bote pronto y sin pensarlo mucho. Yo empezaría a hacer diferenciaciones a partir de, hablo de 30 a 35 porque las mujeres empiezan, la edad de gestación se ha retrasado mucho y empieza a partir de los 30 a 35 y la siguiente fase y el siguiente ciclo de la mujer es la menopausia. En el hombre realmente no tiene esos ciclos. El único problema en el hombre es el envejecimiento normal por la edad y las próstatas. Claro. Los hombres tienen próstatas y cada vez más jóvenes estamos viendo problemas de próstata. Esos son los momentos puntuales en los que yo diferenciaría por edades. Antes de eso,
hombre, hay chicas jóvenes con problemas y disfunciones de suelo pélvico, pero yo lo he dicho así un poco a bote pronto por poner una franja de edad. Sí, porque es una pregunta general. Es Por decir, eso. si de manera general hay diferencias entre chicos y chicas a la hora de decirles, oye, trabajo para ejercicio físico. Pues mira, mi diferencias. respuesta depende de la actividad. Es decir, si me vas a hacer un entrenamiento llevadero, me da igual un hombre que una mujer. Si te vas a poner muy cañero, pues ahí sí que va a ser importante el momento de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un orificio menos, entonces tiene un punto de debilidad menor en ese calp. Anatomía pura, no es cuestión de género ni nada. Entonces, el tener una posibilidad mayor de tener patología hace que tenga que modular un entrenamiento. El problema es que además de tener esa cuestión anatómica, es que esa modalidad anatómica es la que te hace que seas madre o no, que tengas una alteración hormonal que va a someter a tu colágeno y a tus tejidos a determinadas alteraciones. Por varias razones sí haría adaptaciones, sí las haría. Entiendo. Pero esto, me pones a mí y pones a una chica atleta, la adaptación no está entre mujer y hombre, está entre la misma mujer, de una edad de otra, con una práctica deportiva con otra. O sea que la pregunta tiene bastantes matices. Sí, sí que sí. Por cambiar un poco de tema, bueno, siguiendo desde lo mismo, pero ahora sí que cogemos a una mujer embarazada. Imaginaros que viene una mujer embarazada y os dice que no sabe si hacer o no deporte. ¿Qué le diríais? ¿Pero ella quiere hacer deporte o no lo sabe? No lo Sí sabe. quiere. Si quiere, Pues sí quiere. pero tiene Está la cagada pregunta viva y no claro, sabe está qué cagada hacer. viva, que eso es lo que pasa la mayoría de veces. Sí, es verdad. Es real. Pues ¿Qué os hago? contestamos ¿Hago deporte como- o no lo hago? Os contestamos en modo consulta, porque yo soy la que hago la preparación al parto y María es la que hace toda la parte deportiva de la mujer embarazada. Siempre, siempre, siempre que tengamos una situación que a priori es de un riesgo para el CALP, hay que hacer una valoración. Y el embarazo es una situación de riesgo para el CALP. Entonces, yo valoro y veo si todo está ok. Vamos a hacer, en primer lugar, un trabajo que no de fuerza, sino de adaptación de todas esas estructuras, abdomen, lumbar, suelo pélvico y diafragma torácico, al momento de la gestación. Esos músculos no pueden tener ni muchísimo tono ni poquísimo tono. Tienen que permitir que se geste una vida, ¿vale? No hay que llevar la tripa metidísima ni tampoco hay que llevarla suelta. Esa es la primera parte. Ahí es donde yo hablo, pero es que luego hay que hacer una fase de... Yo, para mí, una mujer embarazada, deporte sí, siempre. El embarazo no es una situación de enfermedad, pero sí es una situación de muchas adaptaciones, donde la musculatura de todo el CALP necesita sufrir esas adaptaciones sin dejar de hacer su función. Entonces, la actividad física que haga esa mujer embarazada le tiene que permitir ambas cosas: permitir la gestación y al mismo tiempo seguir haciendo la función. Pero yo siempre diría sí a la... Claro, a la pero actividad María ha física. dicho una cosa genial, es seguir haciendo. Pero es que Ah, bueno, conocemos hemos dicho- unas cuantas... No hemos dicho que empezaba, es verdad. Me habéis dicho que quería empezar. Por supuesto que sí. Sí, Porque le va a empezar ayudar. sí, pero no a qué ritmo, porque claro, las hay que nunca han hecho deporte en su Sí, de vida repente les va- y que de repente embarazadas quieren correr maratones. Hombre, no te pases. ¿No? Claro, sí, sí, totalmente. Entonces, sí, Sí. deporte en el embarazo, pero adaptado a quién eres tú, que no se te vaya la pinza y te pongas a hacer lo que nunca hiciste. Porque también le preguntas a una mujer, o sea, si te plantea eso, es que quiero hacer deporte pero estoy embarazada y tal, para ti lo más importante, ¿qué es? ¿La actividad que vas a hacer, el deporte que vas a hacer, o que la gestación vaya bien, el bebé Claro. esté bien y tal? Te va a decir, claro, el bebé, bueno, pues la actividad física que vamos a hacer va a permitir que ese bebé esté. Entonces hay que tener en cuenta los trimestres, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero... Eso iba a preguntar ahora. Si hay diferencia, que creo que sí, según el momento, y de forma muy resumida, según cada etapa, ¿qué recomendaciones, qué tips le daríais a esa mujer que os está preguntando? En cuanto a actividad física. En cuanto a sí. actividad física. Los dos momentos para mí que más cuidado hay que tener, no en plan alarmas, ni luces rojas, ni nada, es el primer trimestre, por el cambio hormonal que es muy, muy rápido y muy brusco, y ahí hay que ir un poquito despacito. Y el perdona último que te trimestre, interrumpa, y ahí no solamente es importante la parte física, sino la emocional. No podemos dejar que la mujer haga nada que en un momento dado le pueda hacerse sentirse culpable porque ese embarazo no ha avanzado. Tiene que engancharse bien el bebé, y cuando el bebé está enganchado ya nos metemos a saco.
y luego ningún problema, y en el último trimestre no es por peligro, porque no hay peligro a no ser que haya un riesgo y que médicamente esté contraindicado, pero simplemente por el volumen, porque el cuerpo, la mente de la mujer y todo tiene que ir hacia un parto. O sea, estamos hablando de semana 30-32, estamos preparando, fisiológicamente mi cuerpo se está preparando para un parto, para que todo esté mucho más elástico. Luego la actividad física no puede ir orientada a tonificar y hacer que haya cada vez más restricción de movimientos. Si mi cuerpo fisiológicamente está yendo a otro lado, estaríamos haciendo un choque de trenes tremendo. Entonces simplemente seamos lógicos, ya está. Claro. Y aplicando esto, quitando la parte del embarazo, nos quedamos con una mujer y nos imaginamos que tenemos una mujer que es de alto rendimiento y practica a nivel profesional una actividad física a un nivel muy, muy, muy alto. ¿Qué tips le daríais para prevenir un daño en su suelo pélvico? Pues yo quizás le pediría hablar con su entrenador y decirle que por favor en su planificación microciclo, macrociclo, año y tal, tiene que meter sesiones de compensación de lo que su entrenamiento de alto rendimiento y con los objetivos de rendimiento que tiene que conseguir se compense lo que estás desequilibrando a nivel abdominal y lumbar, porque hay muchas mujeres y niñas muy jovencitas, por ejemplo las de gimnasia deportiva, que tienen disfunciones de suelo pélvico con 14, 15 y 16 años. Entonces hay que compensar, no pueden, por el hecho de que tienen que conseguir sus objetivos, por supuesto, pero hay que incluir en las planificaciones sesiones de compensación. ¿Cuántas dosis? En términos generales, ¿vale? Porque yo pienso en alguien que lo oye y dice, ojo, mira, pues yo hago crossfit o yo soy futbolista, ¿y cuántas dosis? Porque claro, yo tengo 3 sesiones semanales de 1 hora y media. ¿Vale? Pues mira, yo cuando hablo de compensar siempre parto de la situación óptima. ¿Cuál es? Si has estado 6 meses fumando, 6 meses sin fumar. Si has estado 6 meses en una mala postura, 6 meses en la buena. Si te tiras 8 horas sentado al día, 8 horas deberías estar en cuclillas. Esa es la pauta de partida. Por debajo de eso, lo que tú puedas hacer. Es decir, que si tú vas a hacer 1 hora de CrossFit, lo suyo sería que hicieras 1 hora de compensación. Como no la vamos a tener, pues todo lo que esté por debajo de eso es bienvenido. Pero las pautas de compensación son altas. Son altas. Deberían ser altas. Ahora, recursos fáciles, que al final es lo que a la gente le viene bien. Tradicionalmente todo el mundo iba al gimnasio, entrenaba 1 horita, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y luego dedicaba 1/4 de hora en la zona de césped a estirar. ¿Realmente creemos que esos estiramientos eran eficaces? Hoy día se considera que esos estiramientos del final de la sesión son eficaces para ganar flexibilidad o para tal. No, ¿verdad? Pues dedica esos 15 minutos del final de tu sesión a hacer ejercicios de compensación, de liberar o de darle la oportunidad a esos músculos del calf que han sufrido mucho estrés durante tu sesión de entrenamiento, darles la opción de recuperar y dedícale ese 1/4 de hora después de cada sesión. ¿Qué es? ¿Un 25% de la sesión? ¿Un 20%? No. Claro. Hay que cambiar el chip. Pero si tengo poco tiempo, me machaco y quito tiempo de una parte que tenemos que mentalizar a los clientes, hombres y mujeres, que es igual de importante que la fase de entrenamiento. A largo plazo es igual de importante. El peaje que hay que pagar es caro, si no, Muy caro. Muy bien, pues yo para acabar ya os hemos preparado unas preguntitas muy cortitas. Respuestas sí, Estas son las preguntas trampa. respuestas sí, no, o si no, algo muy cortito. Y da igual quién. Da igual quién, ¿no? Podéis hacer- Tenemos que dar un botón o algo. Podéis hacerlo las dos a la vez y a ver si coincidís. ¿Vale? Venga. Respuesta rápida a lo que os salga. ¿Vale? ¿Caminar es deporte? No. ¿Deporte más lesivo para el suelo pélvico? Sí. Halterofilia. Sí. Vale. ¿Sexo sí o no? Sí. ¿Cómo tiene que ser la caca? Choricito y que no flote, que se vaya por el Y suelo. que no manche, y que no huela. Hay muchos. Como dijo una compañera nuestra, hay que hacer un perfect. El perfect no deja rastro en ningún sitio, ni en el baño ni en tu cuerpo. No hay que limpiarse. No hay Nada. que limpiarse, eso sería un perfect. No sé yo. ¿Crossfit o fútbol? Yo qué sé. Me elijo fútbol. Pues yo ninguna. Hay que elegir una. Y la última ya, ¿cuándo un método TAT en Málaga? Abril, 14, 15 y 16 de abril de Ya este sabéis. año. Así que quien quiera formarse, pues ahí estaremos. Muy bien, pues Encantada. por nuestra parte ha sido una pasada tenernos aquí y Ha sido un placer teneros a Muchísimas vosotros en nuestra gracias, casa. gracias chicos, ha sido muy divertido.